Imagina tener una navaja suiza, pero para las matemáticas. Una herramienta que te permita resolver problemas en multitud de campos, como la ingeniería, la física, la química, la ingeniería de software, la programación de videojuegos o, lo habrás adivinado, la mecánica o la computación cuántica. Pues esa navaja suiza es el álgebra lineal. Vamos a revisar algunos de sus conceptos principales, empezando por los vectores. Un vector se puede simplificar como una forma de agrupar números en forma de fila, los cuales llamamos vector fila, o en forma de columna, que se llaman vector columna. En general, cuando hablamos de un vector, nos referimos a un vector columna, salvo que se especifique lo contrario. El número de elementos que contenga el vector es lo que se conoce como su dimensión. Un vector bidimensional es análogo a las coordenadas cartesianas, por lo que fácilmente podemos representar uno de estos vectores en el plano cartesiano. Por ejemplo, el vector v se representaría en este punto. Los vectores se representan con una letra y una flecha encima. Un vector de dos dimensiones se representa en el plano cartesiano, bidimensional, pero podríamos aumentar la dimensión del vector y tener una nueva dimensión, por ejemplo la dimensión z. En este caso tendríamos un nuevo vector, el cual tendría tres dimensiones distintas. Siempre podemos pensar en un vector con n números como un punto en un hiperespacio de n dimensiones. Cada componente de un vector representa el valor de alguna propiedad que no está relacionada y o es independiente de las otras propiedades. Por ejemplo, en este vector tridimensional, cada uno de los elementos representa uno de los ejes de coordenadas y cada uno es independiente del anterior. Podemos utilizar los vectores para representar multitud de cosas. Por ejemplo, un vector bidimensional puede representar la velocidad y la dirección de un objeto en movimiento. Vamos a pasar ahora a ver cómo podemos sumar vectores. Realmente es un proceso bastante intuitivo. Si tenemos el vector v igual a 3, 1 y el vector w igual a 1, 2, la suma de estos dos vectores va a ser muy sencilla. Para sumar simplemente nos tenemos que mover en el eje X. En el caso del eje X nos movemos 3 posiciones y luego una más. Y en el eje Y nos movemos una posición y luego 2 más. Y así encontramos la posición de nuestro vector. Esto matemáticamente es básicamente sumar 3 más 1 y 1 más 2. El vector v y el vector w. También podemos usar lo que se conoce como la técnica del paralelogramo. Para ello vamos a representar v con un vector verde y vamos a representar w con un vector azul. V estará en la posición 3, 1, así que será este vector de aquí, mientras que w estará en la posición 1, 2, aquí. Nuestro vector hemos visto que debería acabar en esta posición exactamente. La técnica del paralelogramo simplemente implica coger uno de los vectores y moverlo a continuación del siguiente. Y comprobamos que nos da perfectamente el punto de nuestro otro vector. Podemos hacerlo también a la inversa. Si cogemos el otro vector y lo juntamos al anterior, llegamos al mismo punto. Si mostramos los dos a la vez, veis que se genera un paralelogramo. Por eso se conoce como la técnica del paralelogramo. Podemos representar la suma matemáticamente de una forma un poquito más concreta. Si tenemos el vector v con los elementos v1 y v2 y tenemos el vector w con los elementos w1 y w2, la suma de v más w será igual a v1 más w1 y a v2 más w2. Es importante puntualizar que solo podemos sumar vectores que tengan la misma dimensión. De forma más generalizada, en la suma de los vectores v y w, el elemento que ocupa la posición j será igual a la suma de los elementos que ocupan dicha posición en ambos vectores. Como veis, sumar vectores es algo muy sencillo. Podemos incrementar la dimensión de los vectores todo lo que queramos, que el procedimiento va a ser el mismo. Y ahora que hemos visto cómo sumar vectores, vamos a ver cómo multiplicarlos. Y dentro de la multiplicación vamos a empezar con lo que se conoce como el scalar multiplication. La multiplicación escalar lo que nos dice es que si tenemos un vector v, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un número c, conocido como un escalar. Así que c multiplicado por el vector v, lo que nos va a dar lugar es a un vector
en el cual cada uno de sus elementos se ha multiplicado por este escalar. Se llama multiplicación escalar porque realmente estamos escalando el vector. Si multiplicamos por 2 lo estaríamos duplicando. Si multiplicamos por 3, triplicando. Y así sucesivamente. De nuevo, representándolo matemáticamente, tenemos que multiplicar el escalar c por el vector v. Nos va a dar para su posición j el elemento de ese vector en la posición j multiplicado por el escalar c. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el vector 3, 5 y el escalar 2, la multiplicación del escalar c por el vector v nos dará que para la primera posición cogeremos el escalar c multiplicado por el elemento 1 del vector y en la segunda multiplicaremos por el segundo. Es decir, tendremos en este caso 2 por 3 y 2 por 5. Esto será igual a 6 y 10. Multiplicar un vector por un número real lo que va a hacer es alargar dicho vector en la proporción correspondiente. Si por el contrario multiplicásemos por un número negativo, lo que haríamos sería invertir el vector de dirección. En vez de así, acabaría así. Por cierto, pensad por un momento que los números son realmente vectores con una única dimensión. Ya hemos visto la suma y la multiplicación escalar. Ahora vamos a ver qué propiedades tienen aplicadas a los vectores. Para ello vamos a suponer que tenemos los vectores v, w y u. Y luego tenemos los escalares c y d. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad conmutativa, que nos dice que la suma del vector v más el vector w será igual que la suma del vector w más el vector v. Es decir, que el orden no importa. La segunda propiedad va a ser la propiedad asociativa, que nos dice que si sumamos el grupo formado por el vector w más u y luego le sumamos v, será igual a si sumamos el bloque de v más w y luego le sumamos u. De nuevo, no importa cómo los agrupemos, la suma de los elementos será la misma. La tercera propiedad es la propiedad distributiva de la multiplicación escalar. Nos indica que si multiplicamos por el escalar la suma de v más w, esto será igual a si multiplicamos por el escalar independientemente cada uno de los dos vectores por separado y luego los sumamos. La cuarta propiedad es la misma pero aplicada a la suma. Si sumamos los escalares c y d y luego los multiplicamos por un vector, esto será igual que si aplicamos dicha multiplicación al vector por separado y luego lo sumamos. La quinta propiedad nos indica que hay un vector 0, el cual cumple que si sumamos cualquier vector a este vector 0, su resultado será el mismo vector. Y la sexta, por último, nos indica que siempre existirá un vector negativo, el cual, si sumamos un vector a su negativo, nos dará el vector 0. Seguro que todas estas propiedades os suenan de cuando visteis las propiedades de la suma y la multiplicación en el colegio aplicadas a los números reales. Y en el fondo son las mismas, porque como he dicho antes, los números reales realmente son vectores de una dimensión. Vamos a entrar en otro concepto un poquito más complejo, pero que no encaja explicar más adelante. Y ese concepto es el espacio vectorial. He de decir que sobre este concepto podríamos hacer todo un vídeo y probablemente hasta tenga sentido que lo hagamos un poquito más adelante, pero es bueno que lo empecemos a conocer ahora. Los espacios vectoriales se utilizan en matemáticas, en física, en ingeniería, así como en informática, en estadística y muchos otros campos. Pensad en todas las personas que hay por el mundo y ahora pensad que queremos agruparlas en diferentes grupos. Podemos utilizar muchos criterios, por ejemplo podemos clasificarlos y hacer un grupo que sea solo personas rubias. O podemos crear un grupo que sea personas mayores de 40 años. O podemos crear otro grupo que sea personas con una altura mayor a 1,85. Bueno, pues lo mismo lo podemos hacer con vectores. Podemos agruparlos siguiendo el criterio que nosotros consideremos más oportuno. Si ese conjunto que nosotros hacemos cumple una serie de condiciones, también llamadas axiomas, entonces será considerado un espacio vectorial. Esto es un concepto fundamental en álgebra lineal. Estos axiomas incluyen lo siguiente. Para que un conjunto de vectores sea considerado un espacio vectorial, deben de cumplir estas 10 propiedades, estos 10 axiomas. Vamos a revisarlos muy rápido. La primera condición nos indica que si tenemos dos vectores v y u que forman parte del conjunto, la suma de ambos tiene también que estar dentro de ese conjunto. La segunda propiedad es similar. Nos dice que si tenemos un vector u que forma parte del conjunto y lo multiplicamos por un escalar, el resultado tiene también que estar dentro del conjunto.
La tercera propiedad es la propiedad asociativa de la adición vectorial, que ya hemos visto antes. Y la cuarta es la propiedad conmutativa de la adición vectorial. La quinta implica que tiene que haber una identidad aditiva, es decir, un vector 0 al cual si se lo sumamos a uno de los vectores nos va a dar como resultado ese mismo vector, es decir, como cuando sumamos 0 con los números reales. Y la sexta propiedad nos indica que tiene que haber un inverso aditivo, es decir, un vector tal que si se lo sumamos a otro vector nos da como resultado el vector 0, igual como si sumamos el negativo de un número real a ese mismo número real. La séptima propiedad es la propiedad distributiva sobre la multiplicación escalar para la adición vectorial. Y la octava es la propiedad distributiva de la multiplicación escalar sobre la adición escalar. La novena propiedad es la propiedad asociativa de la multiplicación escalar. Y por último, la décima, que nos indica que tiene que haber una identidad multiplicativa, un elemento que multiplicado por un vector del conjunto da el mismo vector. Básicamente como cuando multiplicamos por 1 con los números reales. Veis que todo eso que sonaba un poco más raro viendo las fórmulas parece todo mucho más sencillo. Revisarlas con calma y lo entenderéis todo muy bien. Aparte de esto hay que tener en cuenta que un espacio vectorial puede tener una dimensión, 2 dimensiones, 3, 4 o n dimensiones, las que queramos. Y también tened en cuenta que en álgebra lineal los vectores se utilizan mucho para representar cantidades físicas como la velocidad, la aceleración, la fuerza o conceptos incluso más abstractos como los polinomios o las funciones. Si usamos para ello espacios vectoriales, esto nos permite estudiar ese entorno y obtener información sobre cómo se comportan esos sistemas, para así poder desarrollar herramientas que nos permitan resolver problemas en esos campos. Y eso es justo lo que vamos a hacer en computación cuántica. Así que, en resumen, si cogemos un conjunto de vectores, si ese conjunto cumple todas las condiciones o axiomas que hemos visto, entonces se considera un espacio vectorial. Y de nuevo, aunque parezca un poco raro, creo que para entender muy bien lo que es un espacio vectorial, lo mejor es describir un ejemplo de que no lo es. Así que vale, imaginaros que decidimos coger como conjunto todos los enteros. Si no os acordáis de cómo se clasifican los números, os recomiendo que veáis el vídeo en el que lo explicamos. Vale, entonces, tenemos el conjunto de todos los enteros. Así que ahora tenemos que comprobar que cumple estas 10 condiciones. Si cumplen estas 10, el conjunto de los enteros será un espacio vectorial. No tenemos que irnos muy lejos para comprobar que esta condición no la cumple. Y no la cumple por lo siguiente, porque un escalar puede ser un entero o puede ser un número complejo. Si nosotros multiplicamos un número complejo por un entero, el resultado va a ser un número complejo. Así que podemos decir que el conjunto de los enteros no es un espacio vectorial. Podríamos ver ejemplos de que sí son espacios vectoriales, pero para comprobarlo tendríamos que ir una por esas 10 condiciones y validar que efectivamente se cumplen. Pero como digo, vamos a ver los espacios vectoriales más adelante cuando nos metamos más en faena con computación cuántica. Así que podemos dejarlo para otro vídeo. En este vídeo hemos empezado a ver lo que son los vectores, un concepto fundamental del álgebra lineal. Y en el siguiente vídeo vamos a continuar con las matrices, otro concepto muy similar, pero que además va a ser la base de mucho de lo que hagamos en computación cuántica. Así que, si te está gustando el canal, no olvides suscribirte y, sobre todo, no te pierdas el próximo vídeo.